Saludos amigos y amigas de Acércate Más, bienvenidos a otro programa. Agradezco su audiencia como todas las semanas. Hoy yo estoy muy emocionada porque vamos a presentar una historia emocionante, valga la redundancia, en nuestro segmento Emprendedores Más Cerca. Él es Eddie Telma, un hombre que a pesar de que ha estudiado periodismo, se inclinó por esa actividad que le apasiona, la fotografía. Hoy vamos a conocer esa historia porque sé que va a empoderar a muchos jóvenes que también comparten este sueño con él de trabajar y desarrollar a nivel profesional la fotografía. Vamos a verlo. Saludos amigos y amigas de Acércate Más. Esta noche nos encontramos en el estudio fotográfico de un joven emprendedor, Eddie Foto. Con él vamos a interactuar de su experiencia en este mundo, cómo inició su sueño, esto que tanto le apasiona. Eddie es periodista, también es fotógrafo. Eddie Telma, bienvenido a Acércate Más. Gracias Ana González por la invitación y para mí es un placer que tú hayas venido a mi negocio a ver mi experiencia y mi emprendimiento y un saludo a tu audiencia también. Cuéntanos un poco. Bueno, mi inicio es muy bonito porque yo vengo de una familia que todos somos fotógrafos. Mi padre porque inició esto de la fotografía. Y luego nosotros somos 5 hermanos y los 5 hermanos nos dedicamos a lo que es la fotografía. Nosotros iniciamos en un barrio llamado Simón Bolívar, eso está precisamente en el barrio 24 de abril. Ahí nosotros comenzamos, la gente comenzó a apoyarnos, comenzó a aceptar nuestro trabajo. Nosotros hemos crecido de una forma tal de que llegó el momento en que yo, de los 5 hermanos que habíamos ya en otro estudio, llegó un momento en que yo decía, bueno, yo tengo que emprender, tengo que sacar otra empresa. Entonces ahí es donde yo me mudo para el Ensanche La Fe y veo que aquí en el Ensanche La Fe no hay un otro estudio moderno en donde se puede hacer fotografía de boda, de 15 años, de niños, fotografía comercial. Y estudio el lugar y me doy cuenta de que en el área necesitaba uno. Entonces recibí el apoyo de mi papá, que siempre ha sido mi inspiración. Le planteé realmente el proyecto. Él de una vez me dijo que sí, siempre me apoya. Y aquí estamos desde hace ya casi 10 años, en donde la gente nos apoya, viene aquí, se siente bien por el servicio y tenemos un equipo súper bueno. Yo recomiendo que vengan, que aquí damos un buen servicio. Bueno, a la nueva generación que está incursionando en el mundo de la fotografía, yo le tengo buenas noticias, porque la fotografía, el arte, las imágenes, ahora mismo, está en su mejor momento. Entonces, yo les recomiendo que estudien, que se preparen bien, que busquen referencias, que se codeen con los demás fotógrafos. Tienen la puerta abierta a la nueva generación, que pueden venir aquí, que yo lo oriento con mis amores y que no tengan miedo, que si yo pude y muchísimos han podido, ustedes pueden también, porque yo entiendo de que Dios nos tiene un espacio a cada uno de nosotros. Entonces, emprendan, no tengan miedo, prepárense, fájese y no importa lo que le digan. Yo creo que el límite se lo pone usted mismo. Nadie le pone límite a nadie. Yo creo que el límite es Dios. Y Dios lo va a dejar volar. Vamos a volarse. Que durante los 3 meses, para todo no es un secreto, que fue difícil. 3 meses encerrado, en donde uno tiene mucha tensión, mucha angustia, no sabe qué hacer. Pero yo, en ese momento en que estaba encerrado, pues me la pasé preparándome,
haciendo cosas nuevas, hablando con los colegas. Y entre los colegas, nosotros pues comentábamos de que la fotografía, después de la pandemia, iba a tener un auge grande, iba a crecer de una forma que realmente nosotros ni imaginábamos. Y realmente fue así, porque al estar cerrados los parques, que es donde se celebran las fiestas de cumpleaños, al estar cerradas las plazas, al estar cerrados los clubes, la gente lo único que le queda es hacer su sesión de fotos para guardar sus recuerdos. Entonces, nosotros, como todos los colegas, ahora mismo tenemos una demanda extremadamente alta, una demanda sumamente grande. Yo hago sesiones todos los días, mis colegas hacen sesiones todos los días. Entonces, ustedes, nueva generación, que le cogieron miedo al COVID para no emprender su negocio, este es el mejor momento. La fotografía tiene un momento, ahora mismo un tope, que realmente yo, en los 10 años que tengo, yo creo que no he tenido tanta demanda como la que tengo ahora mismo. O sea que lamento de la pandemia, porque muchas personas se han ido por culpa de la pandemia, muchos se han enfermado, han pasado, pero a pesar de todo el arte ha crecido. Y yo espero que ustedes no tengan miedo y hagan más gráficas. Por ejemplo, una vez yo estaba, si no me recuerdo, creo que en San Pedro, en la playa de San Pedro, y estaba haciendo una sesión de fotos allá y se me cayó la cámara dentro de la playa. Y eso fue algo difícil. También yo comencé muy joven, comencé cuando estaba la cámara de rollo, y un día yo fui a una sesión de fotos de una boda y no me percaté de que el rollo estaba dentro de la cámara. Hago mi sesión de fotografía muy bien, voy allá a la boda, tiro fotos, me pagan, y cuando llego a mi casa me doy cuenta de que no tenía rollo. Ni una foto. Sí, entonces... ¿Y cómo tú resolviste eso? Porque una foto de boda no se puede repetir así. Sí, yo soy muy abierto en cuanto a expresar cualquier cosa, cualquier situación. Y yo llamé a la persona, yo le hice la boda, y todavía yo no había partido el bizcocho, ni nada de eso. Y volví para atrás porque era cerca, y le expliqué. Y volví y hicimos la sesión de nuevo. Otra cosa que me pasó, otra anécdota, que eso le ha pasado a muchos fotógrafos, que he ido a actividades y se me ha quedado la tarjeta de memoria. Y he tenido que volver para atrás o mandar a buscar en un taxi. Pero son cosas de la vida que le pasan a uno dentro de una carrera. Sí. Para nadie es un secreto de que las redes sociales ahora mismo es el medio número uno. Y el que no se mercadea ahora mismo por las redes sociales, pues no crece. Y ustedes saben las redes sociales que más se utilizan, como el Instagram, el Facebook, el mismo WhatsApp. Eso, y la publicidad pagada también, en ambos, tanto en Instagram como en Facebook, ayuda mucho a crecer. Pero yo creo que la publicidad más importante, la número uno, es vieja pero funciona, es la publicidad de boca en boca. Cuando usted hace un trabajo bien hecho, cuando usted tiene ética profesional, cuando usted le queda bien a los clientes, ese cliente te va a recomendar. Te recomienda al tío, al primo, mira, de Eddie hacen una fotografía bien, los fulanos hacen un trabajo bien, esa gente son serios. Yo creo que la publicidad más efectiva es la de recomendación, porque la gente viene y la conoce. Si Eddie volviera a nacer, ¿sería fotógrafo de nuevo? Creo que sí. Si naciera del mismo padre, realmente admiro mucho a mi padre, que me ha dado todas las herramientas, me ha dado los valores, me ha dado las facilidades, de que todos los días me vive llamando y me vive diciendo que aproveche la oportunidad, de que crezca, de que este es el momento de yo crecer, de yo emprender. Yo creo que si volvieran a ser el mismo padre, yo creo que me ha dado resultados, y
he venido de generación en generación, o sea, y de tecnología en tecnología. Comencé con rollo, la cual no fue bien, y luego nos pasamos a la digital, y nos ha ido súper bien, o sea que no me arrepentiría de volver a nacer y seguir la fotografía, porque hasta el momento, mi familia todos, somos 7, y todos vivimos la fotografía. Cada quien tiene su familia, cada quien ha estudiado otra carrera. Por ejemplo, mi hermana Brenda estudió ingeniería en sistemas y sigue la fotografía. El hermano mío viejo estudió cinematografía, sigue la fotografía. Él trabaja a varias instituciones del Estado. El hermano mío Jairo, bueno, estudió fotografía avanzada. Él siempre se mantiene en la fotografía. Yo estudié comunicación. Estudié fotografía, estudié comunicación, pero mi debilidad era la fotografía. Pero por esa pasión, aunque la comunicación y la fotografía se llevan muy bien afines, de verdad que sí. Háblame si tú tienes qué oferta, cuáles combos tienes, qué estás preparando para la temporada. Vemos que viene ahora San Valentín, ahora mismo tenemos una super oferta de San Valentín. Si usted, la audiencia ahí para que vengan a disfrutarla. Sí, si usted, las primeras 15 o 20 personas que nos llamen y diga que nos vio en este programa, tiene un 20% de descuento de todas las ofertas que tenemos. Un 20%. Nos llama y nos dice que nos vio en este programa. Ya ustedes saben. Tenemos una buena oferta para el mes de febrero. Yo creo que seguiré haciendo por favor. Así es. Aprovechenla temprano. ¿Cómo te contactan? Dale tus redes sociales, tu teléfono para llamar aquí o ubicarte en redes sociales. Bueno, para contrataciones, 809-697-9951. Me consiguen en Instagram con Edith Telma y Edith Foto, al igual en Facebook. Edith Telma y Edith Foto. Estamos en la Nicolás de Obando, número 56, 24 de abril. Y estamos aquí en el Sánchez La Fe, en la Ramón Cáceres, esquina Mauricio Valle. Gracias por la invitación, para mí es un placer que me haya invitado, y creo que recuerden que si tienen un sueño deben de materializarlo. Su límite es por usted mismo, y si ponen a Dios delante, olvídense que sus sueños lo van a materializar. Muchas gracias y un saludo a su día. La pandemia nos ha afectado a todos. Muchos han tenido que cerrar sus negocios, otros se han mantenido a flote. Acércate Más quiere compartir tu experiencia para compartir la información y ayudar a otros emprendedores. Así es, Emprendedores Más Cerca. Sábados a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube Acércate Más con Ana González. Si te interesa participar, no dudes en contactarnos. Esta semana en Acércate Más vamos a conversar con Dayana González. Ella es neuróloga, es la creadora, propietaria de Pedineuro. Es el primer centro que trabaja neurología a nivel general con niños. Allí usted encuentra terapias, estudio, además de esa calidad profesional. Vamos a hablar en serio, señores, de autismo aquí en Acércate Más con la doctora Dayana González. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros aquí en Acércate Más. Esta noche, como les había anunciado, vamos a conversar con la doctora Dayana González, pediatra, neuróloga. Debo destacarle aquí a ustedes entre nosotros que ella fue la profesional que me dio el diagnóstico de mi hijo. Dayana, es un placer para mí tenerte aquí y poder interactuar con nuestra audiencia. Bienvenida. Gracias por la invitación, Ana María. Realmente me siento honrada de estar aquí compartiendo contigo estos momentos.
Gracias, gracias. Yo también estoy muy contenta de que ella nos acompañe hoy porque me siento comprometida con todas esas mujeres, las madres, en cuanto al tema del autismo. Esta noche Dayana nos va a aclarar un poquito sobre el TEA. Dayana, ¿qué es el autismo en realidad y cuáles serían esos puntos que como sociedad y como madres, como familias, debemos estar alertas? Ok, el TEA en sí es un trastorno. Es un trastorno que es un espectro de síntomas donde se manifiesta en la infancia y los síntomas empiezan a temprana edad. Es decir, antes de los 3 años va a dar la manifestación de este trastorno. Y tiene como característica principal el problema de que el niño no avanza en el lenguaje, pero no solamente el lenguaje, sino que no sabe comunicarse, tiene un problema en la comunicación, en la interacción social. Él no puede desarrollar lo que es el juego simbólico y además se puede acompañar ciertas conductas que salen del contexto de la normalidad y que podemos decir que tiene conductas inapropiadas, repetitivas, constantes, que salen de la normalidad. La ciencia ha avanzado mucho en cuanto al TEA, al autismo en sentido general. ¿Qué me puedes decir del efecto de otros problemas médicos que pueda acarrear, que pueda tener nuestro niño? ¿Cómo esto puede repercutir quizás en la sintomatología, quizás en la evolución del niño con TEA? Mira, anteriormente había modelos de estudios en el autismo donde todo estaba basado en base a la genética. Y de esa manera se entendía que el autismo o el TEA era una condición totalmente estática, es decir, que mi hijo nació así y va a quedar así. En la medida que se ha ido estudiando este trastorno, se ha dado cuenta de que ya el modelo genético, puramente genético, ha ido cambiando. Y hoy en día se habla de los factores epigenéticos que pueden hacer que esos genes no funcionen de una manera adecuada y por eso activen mutaciones genéticas. Otro modelo es los problemas médicos asociados, donde si enfocamos puramente la genética, podemos decir, bueno, serían pocos casos, pero las estadísticas mundiales, el CDC de los Estados Unidos, que cada día vemos el alto incremento de la incidencia y la prevalencia de este trastorno del desarrollo. Entonces, si fuera puramente genético, fueran menos casos, no fueran tan abundantes. Se podría decir que se está haciendo el diagnóstico más temprano, se podría decir que hay más conocimiento del tema, se podría decir de que hay métodos de evaluaciones que antes no se hacían. Y al unir, ahora mismo, hace 5 años, se cambió el término de hablar de autismo puramente. Habían otras condiciones como el trastorno desintegrativo del desarrollo, el síndrome de Rett, que ya se encontró dónde estaba el gen afectado. Es decir, que se engloba hoy en día solamente TEA, pero TEA es muy variable. En cada niño puede tener una expresión clínica diferente. Entonces, los problemas médicos, oyéndonos el tema, los problemas médicos asociados al TEA, hoy en día se da cuenta la ciencia donde qué tanto ha participado en esa expresión genética y los síntomas que se expresan. Entonces, muchos niños llegan aleteando las manos, caminando en punta y se lo asocian o se lo etiquetan solamente al trastorno. Y
nosotros como médicos ya con el nuevo modelo estamos viendo que esto pudiera estar asociado a un problema médico en el intestino. Y muchos de esos niños cursan con lo que se llama disbiosis intestinal, que es niños donde esa barrera intestinal, nosotros tenemos una barrera, se vuelve como permeable. Entonces esos defensores de ese intestino, donde es la flora intestinal, ya no están. Entonces se ven invadidos por gérmenes, virus, bacterias, parásitos, hongos, donde alteran ese microbioma que se conecta a través de un nervio que se llama el nervio vago con el sistema nervioso central. Entonces, muchos de los temas de estos niños vienen en el intestino y son niños que no van bien al baño, que sufren de estreñimiento crónico, niños que sufren de cólicos y se manifiestan estos niños con síntomas de llanto, rabieta, enojo y es por dolor. Muchos de estos niños se tiran al piso y tú dices, bueno, siempre quiere estar acostado en el piso buscando el frío. Sabemos que el frío, ¿qué hace? Calma. Pero ¿qué pasa? Todos se lo etiquetan al TEA, pero ¿qué tanto se está investigando la parte médica en estos niños? Otros niños se autogolpean y se golpean constantemente la cabeza. Y hemos encontrado, y la estadística ya, investigaciones, que la orientación a los problemas médicos asociados al TEA, donde estos niños muchas veces tienen sinusitis, tienen otitis y tienen problemas de alergia. Pueden cursar con dolor de cabeza, pero que el niño se golpea, él se golpea porque es el TEA, pero no se investiga qué causa hay detrás de eso. Otros niños que vemos que se están mordiendo la ropa o cualquier objeto pequeño se lo llevan a la boca, conductas que salen fuera del contexto, pero que tienen muchas veces una base orgánica, biológica, que de fondo tenemos que investigar y por ende, mejorando esos síntomas, muchas veces mejoran todas esas conductas que se asocian al TEA. Por lo tanto, los cambios y mejoría en estos niños son realmente significativas. Otros niños vemos que hacen tics y comienzan a hacer ruido. Y ruidos y guiñan los ojos y están moviéndose constantemente o tienen movimiento de un brazo o tienen alguna corea y se ha estudiado de que estos niños pueden estar cursando con un síndrome que se llama el síndrome de Panda, donde hay una infección por una bacteria que es muy común, que es el estreptococo, que ataca la garganta a cualquier niño. ¿Qué niño a esa edad de 0 a 5 años no sufre de la garganta? ¿Y qué pasa? Se aloja esta bacteria y esta bacteria puede ir también al corazón, puede ir a los riñones, pero también puede ir a los intestinos y al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un proceso, cualquier proceso inflamatorio en un cerebro en vía de desarrollo, puede crear una inestabilidad de barreras importantes, como la barrera hematoencefálica en el cerebro, que es lo que nos protege a nosotros de que esos virus, parásitos, hongos entren al sistema nervioso y por ende afecten el sistema nervioso central, específicamente la microglia, que tiene que ver con el sistema inmunológico cerebral. Entonces imagínense ustedes de que en un momento dado este niño tiene cualquier afección, gripe, garganta, otitis, estómago, y hay una inflamación sistémica donde así mismo como se inflama sistémicamente el niño, se inflama el cerebro. Y ocurre que también hay una permeabilidad de esa membrana y pueden pasar a esa barrera y por ende afectar todo lo que son los neurotransmisores. Entonces, afectando los neurotransmisores, ¿qué son los neurotransmisores? Es la parte química. La parte química que engancha una neurona con otra. Y por eso muchas veces vemos casos de niños que iban bien. El primer año va bien, pero llegó los 13 meses, llegó los 15 meses y hay una regresión del desarrollo. Un niño que ha ganado habilidades ya
adquirida, ya sea de balbucear, ya sea de mirar a los ojos, ya sea de interactuar con sus padres y relacionarse con su entorno, no tiene por qué perder esa habilidad. Entonces ahí es que debe de una madre decir, alerta, algo pasa en mis hijos. Y esto muchas veces se ve como causa de inflamación de ese cerebro. Pero ¿qué pudiera causar inflamación? Pudiera causar un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, cualquier invasor que entre al organismo de un niño. Por ende, hoy en día ya los modelos de la neurodiversidad, de la familia, del vínculo, de la relación, de que si rechazaba el niño, que si lo aceptaba o no, realmente se han ido desplazando y buscando causas médicas que pudieran activar esos genes y dar una expresión clínica hacia un trastorno en el neurodesarrollo. Excelente. Dayana acaba de dar en el clavo, porque de acuerdo a lo que ella nos está expresando, es fundamental que ese diagnóstico sea temprano y sea a tiempo, que los padres y madres estén alerta. Dayana, ¿cuáles son esos síntomas que tú le dirías a cualquier papá o mamá? Tienes que llevarlo a chequear, porque determinando el tiempo al que lo lleven, pueden saber qué afección médica puede estar causando quizá esa conducta estereotipada en tu hijo, y quizás pueda trabajar a tiempo. ¿Cuáles serían esas conductas? Sí, mira, es vital lo que es el contacto visual. Yo te estoy mirando. Ese contacto visual, donde con la mirada tú hablas y que tú te sonríes y haces el contacto, hablo con los ojos, me iluminan esos ojos. El contacto visual es esencial y es uno de los datos que como madre debemos de tener en cuenta, porque la mamá va a decir, perdí a mi hijo, era así y dejó de ser así. Era sonriente y dejó de ser sonriente. Ya el niño que sonríe y sonreía y deja de sonreír, se pone más una cara inexpresiva. Un niño que se sonreía ya está en la parte social y pierde esa habilidad de la sonrisa, del contacto visual, y de interactuar con lo que le rodea. Ya ustedes como padres deben de poner alerta, bombillo rojo. Tengo que buscar ayuda, y mientras más rápido sea esa ayuda, mucho mejor. Muchas veces no es muy entendible entre nuestra clase médica, porque hay que conocer de este trastorno. No, es que él así, no, que él estaba enfermito y que le dio una gripa, una diarrea, una ameba, y que después él ha quedado así como medio quietito, como que no quiere esto, no quiere aquello, y como que está medio oído. Alerta, eso no es normal. Cuando ocurre esto, me está hablando a mí de que hay una disfunción en ese cerebro, que algo está pasando, que esa mitocondria que te da como el motor de la célula es la mitocondria, donde ya no tiene esa fuente de energía, ha perdido esa fuente de energía y ya no está haciendo conexiones ni procesando adecuadamente. Entonces te está diciendo, hay un problema. No te quedes quieta, mamá, no te quedes quieta. Busca al profesional que realmente de manera temprana, antes de los 2 años, puedas tú hacer algo por tu hijo. Es así, es así. Dayana, siempre se ha hablado de unas dietas famosas gluten free, casein free. ¿Tú estás de acuerdo con que las madres quizás asuman algún tipo de dieta, o ustedes las recomiendan? Sí. Realmente, hoy en día se sabe que hay un factor metabólico en estos niños. Se afecta diferentes sistemas. El sistema inmunológico, que se encuentra en el intestino, la vía digestiva, lo que es el sistema endocrino, lo que es el eje hipotálamo, tiroide, adrenal,
se afecta todo lo que es la parte metabólica. ¿Qué pasa? Cuando vemos un niño con selectividad alimentaria, te está diciendo que hay un problema metabólico y que ese niño se va a expresar como que no quiero esto, no quiero aquello, no quiero esto, no quiero aquello. Y desde ahí te está diciendo, hay un problema metabólico. Y hoy en día se sabe que esas expresiones genéticas donde tú sabes que el ADN está compuesto de proteínas y esas proteínas tienen enzimas y las enzimas son las como que catalizan. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esas enzimas están deficientes y ocurre un problema en lo que se llama la metilación. Entonces, cuando eso ocurre, no hay mecanismo de cómo desintoxicar el cuerpo. Y estos niños tienden a rechazar los alimentos y no metabolizan ciertamente algunos alimentos. Y dentro de ellos, ¿cuáles? La proteína del gluten. Eso está hoy en día muy bien estudiado, lo que es la sensibilidad al gluten. Tú no tienes que tener una enfermedad como tal, sino una hipersensibilidad a esa proteína del trigo, que viene del trigo, que es el gluten. Y muchas veces estos niños, cuando tienen esa hipersensibilidad al gluten, en el cerebro hay receptores morfínicos, opioides, donde el metabolismo a nivel del cerebro va directamente a esos receptores, esa proteína. ¿Y qué pasa? Pareciera los síntomas que se expresan en un niño cuando hay una hipersensibilidad al gluten, es un niño que no lo para, como un motor, desorientado, está moviéndose, está agresivo, está impulsivo y muchas veces se asocia esto a una hipersensibilidad al gluten. Oh, excelente. Otras veces se elimina la leche de vaca, porque la leche de vaca o la leche de vaca y la leche industrializada es una leche genéticamente modificada. A diferencia, muchas veces yo veo en la consulta madres que le dan el seno. Dejaron de darle el seno, comienzan las leches industrializadas y comienzan los problemas de los cólicos, donde a veces llegan niños que le cambian hasta 3, 4 y 5 tipos de leche. Y desde ahí te está diciendo que hay una hipersensibilidad, hay una respuesta alérgica o una respuesta metabólica que no se está ejecutando adecuadamente en ese niño. ¿Qué pasa? Esa proteína genéticamente modificada, la caseína tipo 2, muchas veces hace que no haya metabolismos adecuados en los folatos, en el ácido fólico, y tiene que ver directamente con los procesos de la metilación. Entonces, ambos fundamentos están bien estudiados. Alimentaciones variadas, porque no son solamente esos dos tipos que son las más conocidas. Hay muchos tipos de alimentaciones, porque cuando vemos niños que nos llegan y le hacemos estudio de electroencefalograma y vemos que hay descargas epilépticas, pero el niño no ha convulsionado, pero tiene un TEA. Entonces, ¿qué está pasando en esa neurona que está descargando de manera, de forma, como si fuera epilepsia? Y ahí nos damos cuenta que hay un problema mitocondrial, un problema intrínseco de esa neurona, y se combina la parte de dietas específicas, un tipo de alimentación específica que favorezca al metabolismo de esa mitocondria. Entonces, realmente sí es válido, pero es necesario que tenga una guía de un profesional. Y no que como madre tú busques una receta aquí, una receta allá, una receta aquí, una allá, porque así no funciona. Debe hacerse un estudio previamente para determinar las causas posibles metabólicas que estén precipitando a que ese niño esté haciendo una disfunción. Excelente. Y como consecuencia que no esté
habiendo una respuesta adecuada de ese cerebro. La asesoría de un nutricionista es clave dentro del equipo multidisciplinario en los trastornos del neurodesarrollo y trastorno del espectro autista. Entonces, no es al azar, cuando hablamos de dieta, no es al azar, es dirigida por un profesional. Excelente, Dayana, excelente. Hoy tenemos, ya ustedes saben, información muy, pero muy importante para usted, madre, que quizás ya tiene el diagnóstico de su hijo con TEA y quizás las que están sospechando, porque nosotros tenemos un instinto ahí de madre. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve porque vamos ahora a hablar de terapia, de suplementación y muchas cosas más aquí en Acércate Más, valga la repetición, con Dayana González. Ya volvemos. La pandemia nos ha afectado a todos. Muchos han tenido que cerrar sus negocios, otros se han mantenido a flote. Acércate Más quiere compartir tu experiencia para compartir la información y ayudar a otros emprendedores. Así es, Emprendedores Más Cerca, sábados a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube Acércate Más con Ana González. Si te interesa participar, no dudes en contactarnos. Bien, amigos y amigas, continuamos aquí conversando con Dayana González, pediatra, neuróloga. Y en el bloque pasado ella introdujo un poco de la importancia de las dietas para los niños con TEA. Pero es importante también preguntarle ahora, ¿cómo influye la suplementación en nuestros niños y cuáles tú recomiendas? Muy bien. Mira, es importante que es muy interesante esa pregunta porque anteriormente se decía que los suplementos eran un tratamiento alternativo. Y hoy en día se sabe que los suplementos no son tratamientos alternativos, sino son tratamientos mediadores químicos, mediadores que trabajan en todo el procesamiento metabólico, tanto sistémico como cerebral. Entonces, muchos de estos niños, como sabemos que hay una inflamación y una alteración en el sistema digestivo, no absorben bien los nutrientes, no digieren bien los nutrientes y por ende no procesan adecuadamente los nutrientes. Por lo tanto, tienen mucha deficiencia de micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Entonces, dentro de los micronutrientes que se han visto más deficientes en estos niños es la vitamina D. La vitamina D no solamente tiene que ver con la parte de la fijación del calcio en los huesos, sino también tiene que ver con el sistema inmune. Hoy en día con el COVID ya la gente se está dando cuenta que es importante suplementarse. Importante, sí. También tiene que ver con lo que es como cofactor cerebral, la vitamina D. Entonces, muchos de estos niños tienen altamente afectada esa deficiencia. Otra de las deficiencias comunes en estos niños es el ácido fólico. Deficiencias en lo que es el zinc, el selenio, el calcio, dentro de los minerales más frecuentes. Las vitaminas también se ven afectadas, la vitamina C, la vitamina E, porque tienen que ver con todos los procesos de desintoxicación en el cuerpo. Entonces, sí es importante la suplementación, sí es importante saber que no es un tratamiento alternativo, y que generalmente se indica de manera no aleatoria, sino justificándolo desde el punto de vista de los hallazgos clínicos y de igual manera de las deficiencias que se obtienen a través de los estudios que se mandan a realizar desde el punto de vista del laboratorio. Es importante destacar eso para que no vayan a comenzar a darle vitamina D al muchacho y todos los suplementos sin haber visitado primero al médico. Dayana, hay muchas terapias. Sí. Tenemos terapia
un librito tenemos de terapia en todos lados, y gracias a Dios, porque hasta hace unos años atrás no contábamos con ese privilegio aquí, principalmente en la República Dominicana. Sí. ¿Cuáles serían esas terapias que una madre debe priorizar en un niño con TEA, ya que tiene ese diagnóstico? Bueno, la prioridad principal en un niño con TEA es trabajar cómo integra la parte sensorial, porque es la base de todo proceso de aprender. Entonces, la terapia de integración sensorial es vital y es primordial. La terapia de lenguaje, cómo se afecta el lenguaje y la comunicación, es necesaria. Pero ¿qué pasa? Si antes no se ha trabajado la parte de cómo integra, cómo procesa la parte sensorial, todavía no es el paso a seguir a la terapia de lenguaje. Muchas veces, igualmente, te puedo hablar un caso reciente donde se iba a empezar en un niño la terapia de lenguaje, pero el niño tenía un problema médico en ese momento y insistían en que querían empezar la terapia, Óigame, si no se combina lo que son los tratamientos médicos, el progreso de las terapias van a ser años. Y usted va a perder tiempo y dinero porque hasta que no se resuelva la parte médica, que se va a un lado, se olvidan de los pediatras. Desde que tienen el diagnóstico, se olvidan de los pediatras, se olvidan del neurólogo pediatra, se olvidan de todo el mundo y terapia. Entonces es vital que se vaya de paralelo la parte médica con la parte terapéutica, porque va a avanzar más el niño que se resuelva la parte médica primero y luego la parte de las terapias. Entonces, la integración sensorial, la terapia conductual, donde hay la terapia aplicada, que es el ABA, hay lo que es la terapia cognitivo-conductual en estos niños. Si la conducta no está trabajada, si la atención de ese niño no ha logrado atender y concentrarse, por ende se hace un poco cuesta arriba trabajar el lenguaje. Entonces, un proceso. Cada niño se debe de individualizar porque el TEA es un espectro que se expresa diferente en cada niño o niña. Y sabemos que es más frecuente en los varones. Hay una prevalencia de 4-1. Y muchas veces las niñas tienen el trastorno, pero se hace un diagnóstico más tardío, porque no tienen tantas estereotipias, tantos movimientos, tanto trastorno en la conducta como los varones. Entonces es importante saber lo que también se puede presentar en niñas. Sí. Entonces, las terapias se van a identificar, cada una de ellas son importantes, todas son importantes, pero debemos comenzar por la base, que es la integración neurosensorial. Excelente. Esta mujer tuvo una gran visión y ella dio paso a la creación de un instituto hermoso, muy valioso para nosotros, familias con niños especiales. Háblanos de Pedineuro. Pedineuro, ¿qué te motivó a ti? ¿Qué te llevó a crear Pedineuro? Bueno, Ana María, es un sueño. Realmente me emociono porque ese sueño empezó hace 15 años. Tú sabes que ha ido creciendo todos los trastornos del neurodesarrollo y yo me veía que hacía un diagnóstico y derivaba. Pero ¿qué pasa? En el camino, las madres desorientadas, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Perdían tiempo, años en eso. Y se me ideó ese sueño. ¿Por qué no combinar las dos cosas que son tan importantes, la parte médica con la parte terapéutica? Y ahí viene Pedineuro. ¿Por qué Pedi de pediatría, neuro de neurología? Y Pedineuro fue mi gran sueño y casi se ve marchitado, porque estamos en la torre profesional Corazones Unidos. Y hubo un proceso dentro de todo, un hoyo, 6 años para construir esa torre. Yo, Dios mío, 6 años de niños que se van a perder de
poder integrar todo en un mismo lugar. Yo dije, el tiempo es tan importante. Y yo me veía como atada. Pero gracias a Dios, ya tenemos 5 años. Gracias a Vamos Dios. a cumplir 5 años, ya casi grandecitos, donde contamos con un equipo multidisciplinario, transdisciplinario, donde lo que se pretende es integrar. Pero háblale a la audiencia ahí de cuáles son esas terapias que van a conseguir en Pedineuro, porque tiene un equipo profesional que yo como madre se los puedo garantizar, pero que ella les explique cuáles son esas terapias que su niño allá, aparte de que va a contar con la supervisión de su neuróloga, también puede tener. Sí, las terapias que hacemos allá, tenemos un salón multisensorial. En el salón multisensorial adicionamos un equipo que se llama ILS, que trabaja todo lo que es el sensorio a nivel auditivo, por una música que está programada, donde se trabajan desde la parte neurosensorial, la atención, concentración, coordinación, movimiento, todo a la vez, para integrar esa como la base de lo que va a propiciar todo el aprendizaje. Ese salón es bellísimo, donde hay... sí, muy lindo. Bellísimo, donde tú... Uno entra y no se quiere quedar ahí, de así verdad es. que sí. Y tanto niños como adultos, Sí, es decir, sí. entran ahí y es mágico. Y a través de estos audífonos, combinados con ese mundo mágico que hay en el salón, se estimula ese nervio, que es el nervio vago, que no es vago, porque es el nervio más largo. Entonces, activando el sistema circulatorio, cardíaco, intestinal, motor, atención, concentración, es maravilloso. Luego tenemos otra terapia que la conocí a través de ti, ¿te acuerdas? Sí. La terapia de neurofeedback. Me la llevé del país detrás de esa terapia. Así, cuando uno tiene un sueño, uno vuela a donde sea que haya algo bueno para darle a estos niños, a estas familias que necesitan de algo más, que no es lo mismo siempre, algo más. La terapia de neurofeedback es una terapia que ayuda a eficientizar el cerebro, donde permite activar esas áreas del cerebro que no están funcionando de manera adecuada. Se hace un estudio que se llama mapeo electroencefalograma, se identifican las áreas del cerebro que no están operando bien, que no están enganchando bien, y se le colocan unos electrodos de acuerdo a un protocolo que se genera a través del estudio. Esto tenemos muchísimos testimonios de la respuesta que hay en todo lo que es procesamiento, atención, el habla, se activa el lenguaje impresionantemente. Hacemos terapia de lenguaje, terapia de psicomotricidad, atención temprana, estimulación temprana, masaje infantil, ocupacional, conducta, familia, ABA, intención ABA, endocrinólogos allá también. y la parte médica que apoya toda esta parte, todo esto de las terapias. Tenemos endocrinólogo pediatra, una endocrinóloga pediatra, tenemos alergista, inmunólogo, nutricionista, gastroenterólogo, ortopeda, tenemos un ortopeda pediátrico, ¿quién más? Pediatras también tenemos, es decir, un equipo que va de la mano con la parte terapéutica, y donde estos casos que nos llegan de trastorno del neurodesarrollo, autismo, está dentro de ello, déficit de atención, niños con hiperactividad, hay muchos factores comórbidos asociados al trastorno del espectro, y dentro de eso está el déficit de atención y la hiperactividad. Entonces, se trabaja de manera multidisciplinaria, se trabaja en equipo, y cuando se detectan situaciones, ya sea en el sistema inmunológico, endocrino, nutricional, gastroenterológico, se derivan, y de manera en equipo consensuada se discuten los casos en favor de crear protocolos específicos diseñados, individualizados de acuerdo a ese niño, para eficientizar la respuesta de todo el organismo, no solamente de todos los sistemas, para que de una manera u otra ese niño
obtenga toda su potencialidad. Pero Esa es la idea. eso es un dolor de cabeza menos para nosotras, porque yo recuerdo que cuando yo recibí el diagnóstico de mi hijo, no había de nada aquí en la República Dominicana. Así es. Y uno se empieza a volver loca, así mismo, una locura, pero ya usted recibe el diagnóstico y ahí mismo en ese centro también va a tener las terapias. Eso es de verdad, una visión que yo te aplaudo y te admiro muchísimo. Antes de despedirnos, no nos podemos ir sin yo hacerte una preguntita que sé que muchas madres se la han hecho. Sabes que estamos en medio de una pandemia y muy pronto quizás ya aquí en la República Dominicana comiencen a vacunar en contra del coronavirus. ¿Podemos vacunar nuestros niños con TEA? Excelente pregunta, Ana María. Podemos vacunar a los niños con TEA, pero es importante saber cómo está ese sistema inmune. Si ese niño tiene un sistema inmune comprometido, tiene una disbiosis intestinal, entonces primero hay que tratar la parte médica, porque sabemos que cuando ponemos la vacuna, aunque sea un virus atenuado, son bichos que van a entrar al cuerpo. Y si ese sistema inmune de ese niño está comprometido, está inmensamente comprometido, imagínense lo que puede ocurrir. Hay una reacción antígeno-anticuerpo luchando donde un sistema inmune de ese niño no está en óptimas condiciones y usted poner una vacuna, entonces puede ocasionar o pudiera quizás ocasionar una inflamación mayor de todo ese sistema inmuno y no tener una respuesta clínica como la que esperamos. Entonces, lo más importante es aquí decirle que sí, las vacunas todas se pueden poner, pero previamente necesitamos saber el estado de salud revisado exhaustivamente por ese médico especializado en trastorno del espectro autista. ¿Entiendes? Antes de decidir una vacuna. Yo hice la pregunta, ustedes saben, con mi segunda intención, porque el mío ya tiene 16 años, o sea y de verdad he estado muy preocupada con toda esta secuela del coronavirus. Pero, Dayana, dile a la gente cómo te consiguen, cómo pueden encontrar en las redes sociales a Pedineuro, cómo te contactan, porque sé que deben tener unas lluvias de preguntas y deseos de interactuar contigo. Bueno, me consiguen en la Torre Profesional Corazones Unidos. El Instituto Pedineuro está en la segunda planta de la Torre Profesional Corazones Unidos, en la suite 205. Y estamos en los teléfonos 567-8006 y mi celular, el 222-4306. En las redes, porque ya estamos en las redes. Hay que dar las redes ya. Y a partir de la pandemia nos innovamos y contamos con nuestro Instagram, es Instituto Pedineuro. Ustedes lo buscan así mismo, Instituto Pedineuro, Pedi de pediatría, neuro de neurología. Y ahí nos encuentran. Cualquier pregunta, ustedes entran, me la pueden hacer y estamos para servir. Bien, amiga. El tiempo se nos ha terminado y quedamos con muchas interrogantes ahí que en otra entrevista vamos a continuarlas y vamos a arrojar respuesta. Gracias por acompañarnos esta noche, por arrojar tanta luz en información a nuestra audiencia y esperamos que Dios te siga iluminando así. Amén. Y que puedas impactar otras vidas de niños, porque el trabajo en Pedineuro es excelente. Gracias. La idea es de que esta condición no es de por vida fija, no, quítense de la mente que mi hijo va a ser así, que va a ser así, que tiene que ser así. No, el TEA hay cómo mejorarlo y mientras más temprano muchísimo mejor, para evitar a que este trastorno ya en una etapa de adolescente no se haga un trastorno ya más cuesta arriba o severo en la dinámica de la familia. Hay mejoría. Así es. Hay amigos. Esperanza. Así es. Llévense de Dayana y tengamos ahí esa esperanza, aferrémonos a ella. Gracias a todos y todas por la sintonía. Nos vemos la próxima semana, si Papá Dios así lo permite. Gracias. Gracias, Dayana.